Amén. Hechos 12, versículo 5, dice así: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Primeramente les voy a hablar del contexto de este versículo. Comienza el versículo diciendo que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Si leemos los versículos anteriores, nos comienza a contar que era durante el tiempo del rey Herodes y echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Dios había bendecido a la iglesia. Saulo se convirtió, aquel que perseguía a la iglesia, le entregó su vida a Jesús y le llamamos Pablo. Hubo un gran avivamiento en Israel, 3,000 se convirtieron, 5,000 personas se convirtieron a escuchar a los sermones. Parece que ya habían pasado varios años y el hermano de Juan, ¿se acuerdan que era Juan y Jacobo? Eran los hijos del trueno. Pues resulta que el rey Herodes lo mandó a matar a espada. Esto quiere decir, le cortaron la cabeza al hermano de Juan. Era Jacobo, Juan y Pedro eran esos discípulos que estaban siempre cerca de Jesús, que Jesús los llamaba al monte donde se transfiguró y estuvo con ellos, que Jesús cuando está en Getsemaní en oración los llama a ellos por lo que Dios tenía preparado en cómo los iba a usar y los quería preparar. Y Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles. Sabemos que antes de él ya había muerto Esteban, pero fue el primero de los apóstoles que murió. Entonces imagínense, esto trae mucha tristeza a los discípulos, a la iglesia, a los creyentes, y encarcelan a Pedro, que es uno de los pilares también de la iglesia. Lo encarcelan. Dice que el rey Herodes, como vio que agradó a los judíos, quería como quedar bien con ellos, quería la alabanza del hombre, podríamos decir. Entonces, durante esta fiesta de los judíos, la Pascua, recordemos que fue cuando Jesús murió, una Pascua. Y la Pascua, todos los peregrinos de diferentes países judíos, que eran judíos, venían a Jerusalén a la fiesta. Entonces, decidió Herodes, el rey Herodes, ok, después de la Pascua voy a sacar a Pedro y voy a matarlo. Ese es el contexto, en el versículo 5, que nos dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Esta era la situación, este era el problema, esta era la tristeza, que la iglesia o los creyentes no podían hacer nada en sus fuerzas. Nos dice que pusieron 4 grupos de 4 soldados. Normalmente habría un soldado, pero vemos que en el capítulo 5 había pasado algo, que también los habían encarcelado y milagrosamente salieron. Entonces esta vez no van a salir. Y cuentan, leyendo en la historia, que había, por ejemplo, a lo mejor algunos afuera de la celda, pero se amarraba un soldado de un lado y otro del otro, para que no para nada pudiera escapar. Entonces era una situación imposible humanamente. ¿Y qué podía hacer los creyentes? Clamar al Dios Todopoderoso. Y hoy quiero hablarles de la importancia de la oración. Los discípulos de Jesús, ¿saben qué le preguntaron a Jesús? Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a caminar sobre el agua, o enséñanos a hacer milagros. Pero Señor Jesús, enséñanos a orar. Me imagino que lo escucharon muchas veces, una cercanía, una comunión con el Padre, que eran uno, pero de una dependencia de Él. Y los discípulos decían, hay algo en Él.
ya que los demás leían solamente escritos, oraciones escritas por otras, pero vieron la importancia, vieron la vida de Jesús. Spurgeon comentó también, siendo el príncipe de los predicadores en sus tiempos, dijo: prefiero enseñarle a una persona a orar que a 10 predicar. Fíjense, prefería enseñarle a una persona a orar que a 10 predicar. Porque de esto depende, de que podamos venir a Dios y clamar a Él por ayuda. Lo mismo digo yo, que tal vez no sé cuánto tiempo Dios me tenga aquí con ustedes, pero si pudieran a lo mejor en un futuro decir, ¿qué aprendí durante el tiempo? Ahí es que puedan decir, aprendí de la importancia de una vida de oración y que Dios contesta la oración. Que eso es mi deseo, que no solo que aprendan lo que es la justificación por la fe que hemos visto, para que lo prediquen, que aprendan de la grandeza de Dios, pero que sus vidas de oración puedan ser fortalecidas en Él, y la mía también, que pueda seguir. Y sea la situación que estamos pasando o alguna situación que vamos a ver en nuestra vida, es difícil. Pablo dijo que para entrar al reino de Dios es necesario pasar por tribulación, y como creyentes vamos a en nuestras vidas va a haber dificultades. A veces que vas a quedar al punto de ya no sé qué hacer y vas a tener que esperar en Dios. Entonces, ese es el primer punto, el contexto. El segundo que quiero hablar es adiós. Esa frase que dice al final, adiós. Vamos a empezar con la última, porque es la primordial. Dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Mi pregunta es, ¿oras a Dios? Tú tal vez dices, sí, claro, pues somos cristianos, oramos a Dios, pero ¿realmente? Muchas veces oramos al aire, podría decir. Oramos porque estamos delante de otros cristianos y tenemos que decir algo. Oramos porque pues es costumbre, algo que tenemos que hacer. Pero ¿oras a Dios? Realmente, cuando te pones a orar, ¿estás conscientemente pensando que tienes una audiencia con el Creador de los cielos, con el mismo Dios de Moisés? ¿Tienes eso en tu mente cuando vienes a orar? ¿Vienes con esa reverencia y sabes, me estoy dirigiendo a Dios mismo? A veces nuestros pensamientos están más ocupados en lo que piensan los demás, o en mis peticiones, o en ya tengo que acabar este tiempo. Y nuestros pensamientos no están en quién es Dios, en su persona, en su grandeza, en su majestad. Dios no está en nuestros pensamientos al orar a veces. Por eso mi pregunta es, ¿oramos a Dios? Antes de orar, antes de venir a la iglesia, piensa en eso. Piensa en a quién le estás clamando, a quién te estás dirigiendo, quién es Él, su persona, su grandeza, su majestad, sabiendo que es tu Padre, y oras a Él. ¿Cómo sabemos que estamos realmente en la presencia de Dios? ¿Cómo? Ahí quiero dividir unos puntos. Si me acompañan por favor a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Versículo 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El escritor de los Hebreos nos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Sabes que antes, cuando estaba el templo judío, estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año a hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Cuentan que le ponían campanitas en los pies y entraba a la presencia del Creador. Ahí estaba la arca del pacto. Y si él no estaba bien con Dios, podía morir en la presencia de Dios. Entonces, si dejaba de tocar la campanita, sabían, ya murió. Y no entraban, sino que estaba amarrado de alguna manera de un pie para que lo jalaran. Es lo que muchos han escrito. Y estaba este velo, esta cortina grandísima, para venir delante del Creador de su presencia y pedir por los pecados del pueblo. Pero ahora, como creyentes, nos dice que por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de que Jesús en la cruz tomó tus culpas y fue azotado, abatido, fue afligido por mí y por ti, Dios quedó satisfecho con ese sacrificio tan perfecto, que como hemos estado viendo que ahora somos justificados, declarados justos y sin mancha y sin culpa por medio de la fe en Jesús, y su sangre nos limpia, nos purifica, nos dice que si caminamos con Dios, estamos en comunión con Él, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, por medio de Jesús, por su nombre, por su sangre, sabemos que podemos venir a la presencia de Dios mismo. Recuerden lo que decía Jesús a sus discípulos: oren en mi nombre. Aún no han orado en mi nombre, pero pidan en mi nombre. Qué bello. Estaba Jesús, me lo imagino emocionado, diciéndole a sus discípulos: vengan y pidan en mi nombre. ¿A qué se refiere esto? Digamos que yo voy a un banco, pero no tengo dinero ahí, y quiero sacar dinero del banco a mi nombre. Y dicen: lo siento, Marcos, aquí no hay nada a tu nombre. Ok, no tengo. Pero digamos que tengo un amigo y me da un cheque a su nombre que dice: ve, canjea este cheque. Y voy con el nombre de él, que él me lo dio a mí, pero tiene su firma, que tiene una cantidad tan grande, lo que necesite. Y dicen: sí, aquí tiene esa cantidad, ese nombre. Entonces, recuerdo la historia de una vez un hermano, hace creo que 100 años, este predicador contó que un hermano vino con él a decirle: no entiendo el por qué Dios no contesta mis oraciones. Y empezó a decir esa persona: llevo 10 años que era maestro de escuela dominical, llevo 20 años como anciano de la iglesia, participo en todas las reuniones y llevo ya como 30 años de servicio y no entiendo por qué no me contesta esta petición que tengo. Y el pastor contestó: ahí está el problema, porque tú estás viniendo a Dios pensando que le puedes reclamar algo. Estás viniendo en tu nombre diciendo: Dios, mira todo lo que yo he hecho. ¿Crees que Dios va a escuchar una oración así? Pero ven en el nombre de Jesús. Por eso me encanta terminar cada oración. A veces Alan Mecha Carrilla me llama el méritos, porque cada oración siempre me gusta terminar por los méritos de Cristo Jesús, porque de una manera me recuerda que yo soy nada. No porque esté aquí enfrente, no porque esté de pastor de jóvenes, no porque haya servido aquí y allá, no traigo nada a Dios. Dios no me debe nada a mí. Es por su pura gracia. Entonces me recuerda que soy nada, pero a la vez me refuerza, me da esperanza, me da confianza que estoy orando en el nombre de aquel que sí lo agradó, en los méritos, ese sacrificio completo de Cristo Jesús. Y sé que me escucha. Sé que ha escuchado mi oración,
porque he venido en el nombre de Jesús. Podemos decir el nombre de Jesús en nuestra oración, pero si nuestra actitud no está rendida y reconociendo que es por medio de Él, no estamos orando realmente en el nombre de Jesús, es algo en el corazón. Ven a Él en tus fuerzas, no sé si va a haber respuesta, solo si en su misericordia lo hace, pero ven, ora confiando en lo que ha hecho Jesús y que Él te ama y que eres su hijo por lo que Jesús hizo por ti, porque has creído en Él. Y puedes ver cómo sabes que estás con Él. La otra razón que podemos saber que estamos en la presencia de Dios es si me acompañan a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, versículo 18, dice: Efesios 2, capítulo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Dice, tú y yo tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Sabemos que venimos a la presencia de Dios por lo que hizo Jesús, por sus méritos, por su nombre, por su sangre. Pero no solo eso, joven, sino que te ha dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o también dicen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Que cuando hay momentos en que no tienes ganas de orar, que te sientes débil, te sientes triste, ¿y qué haces? Miras hacia arriba y dices, Padre, ayúdame a orar. Espíritu, ayúdame. Y cuando menos lo esperas, el Espíritu del Señor Jesús hace algo en tu corazón que te viene en ese deseo de orar, esas fuerzas para orar. Dios es tan bueno que cuando oramos de corazón y realmente buscándolo, te hace saber que está ahí contigo. Su presencia dentro en tu interior son como ríos de agua viva que tú sabes que ahí está contigo. Tú sabes que está su presencia, como les mencioné, a veces piensas que si abrieras los ojos que ahí lo mirarías, de tal manera que su gracia, su espíritu abunda, que te hace ver, hijo, escucho tu oración. Hijo, aquí estoy contigo, por medio de su espíritu. Hace poco le pedí al Señor que no me quitara algo. Y pues me hacía estar muy triste. Entonces cuando estás así, pues te hace más orar, buscarlo. Y su respuesta era no. No era una voz que escuché, pero lo sabía. Y clamaba y lloraba y le decía a Dios, por favor. Pero en cada una de esas ocasiones, su presencia, su paz llegaba a mi corazón. Estaba triste, pero después traía una paz y se me quitaba la tristeza, ¿no? Y el día siguiente lo mismo. Pero me hacía saber, yo estoy contigo. Conozco tu dolor, pero yo sé mejor que tú. Pero su presencia es real, jóvenes. Es real, por eso enfatizo mucho la oración. No es hablar nomás por hablar, sino realmente si venimos al Señor quebrantados, humillados, reconociendo que somos nada, sabiendo, orando a Dios, reconociendo que es pidiéndole ayuda por el Espíritu y lo buscamos humilladamente, el Señor te hace saber, ahí estoy. Ahí es donde vivimos el punto que sigue, que es hacía sin cesar oración. La palabra sin cesar en el original viene como de agonizar, viene de persistencia, viene de clamor, viene de desesperación. Esa es la oración
que Dios escucha. A veces es como si llegamos y tocáramos la puerta de la casa de alguien y antes de que abrieran ya nos salimos. Nos desesperamos y nos vamos. Y así somos a veces en nuestra oración. Venimos a pedir algo, pero ok, ya me voy, ya acabé mi tiempo devocional, o tal vez dejas de orar por esa situación porque no has visto respuesta. Cuando uno empieza en la fe, vas a ver que Dios te contesta todo muy rápido. Empiezas en tu fe en el Señor, cualquier oración que pides de repente ya se contestó y pues está el Señor entrenándote, mostrándote que te contesta, pero empiezan a pasar los años y las respuestas empiezan a tardar. ¿Qué está pasando, Señor? Pero te está entrenando, te está haciendo que confíes en sus promesas, que esperes en Él, que a ver si vas a persistir, si vas a seguir buscándolo. Pero la oración sin cesar, esa es una oración que Dios escucha. Joven, a veces oramos, pero ni tú mismo te conmueves con tu oración, sino solo son palabras que salen de la boca para afuera, pero no salen desde el corazón, desde lo más profundo. A veces oramos y ni te acuerdas que oraste en la mañana. ¿Por qué? Porque no era tan importante. Pero la oración sin cesar es aquella que viene del alma. Es aquella como en esta ocasión no querían que Pedro muriera. Es aquella oración que no descansa hasta que Dios de alguna manera te diga sí, no, en otro momento, pero sabes que Dios te contesta. Es una oración que a veces tarda mucho ver la respuesta. Pero quiero leerte lo que dice Oseas 12:3. Oseas 12:4. Te quiero leer la descripción de una oración así. Nos cuenta en Génesis que Jacob estaba regresando con su familia a la casa de su padre, de sus ancestros, y se da cuenta que su hermano Esaú está cerca y lo va a ir a visitar y tiene miedo de sus hijos, tiene miedo de su familia, qué le va a pasar. Entonces está desesperado porque sabe que los puede matar. Él le había engañado a su hermano cuando eran jóvenes. Y resulta que nos cuenta que había un hombre con quien él luchó. No sabemos si al principio pensó que era Esaú o sabía que era el Señor, porque nos dice que era un ángel del Señor, un mensajero del Señor. Pero nos cuenta en Génesis que por toda la noche Jacob, aunque era más débil comparado con el ángel o con el Señor, lo agarraba y decía, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Estaba desesperado, estaba triste, no quería perder a su familia, tenía miedo de enfrentar a Esaú y toda la noche por horas peleó, aunque quedó golpeado, lesionado, dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Así nació el pueblo de Israel en oración. Dios dijo, te llamarás Israel porque has luchado con Dios y has prevalecido. Y nos dice en Oseas 12, versículo 4, mira, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y ahí habló con nosotros. Nos dice este versículo que Jacob lloró, prevaleció y luchó. Ana llegó al punto que estaba cansada, que la otra mujer se burlaba de ella porque no tenía hijos. Estaba cansada y cuando fueron al templo se postró y clamó y clamó. Y ya fue cuando Elí le dijo, ve que Dios va a contestar tu oración, y proveyó ahí un hijo llamado Samuel. Ella se rindió y dijo, Dios, si tú me das un hijo, te lo entrego completamente, que te sirva a ti en el templo, pero contéstame. Sin cesar. Orar con todas tus fuerzas, como si estuvieras luchando con ese ángel. Cuando quieres ver que Dios conteste oraciones que parecen imposibles. Y a veces te van a tomar lágrimas, a veces van a pasar semanas, meses o años que no ves la oración, pero tú sigues y sigues y sigues. Dios, no te voy a dejar.
hasta que me muestres tu voluntad en esto. Vemos que Jesús ama este tipo de oración. Tal vez para nosotros alguien tan insistente nos molesta, ¿sí? Siempre digo a Alan este ejemplo que se me hace muy chistoso, que cuando veo ofertas de cámaras o de cosas de la cámara, está: Marcos, cómpralo, mira la oferta, cómpralo. Y llega al punto que digo: basta, ya no puedo más, lo voy a comprar, pero para que ya no sigas, ¿no? Por tanta insistencia que te cansas. Perdón, Alan. Pero Jesús contó una historia a los discípulos de un hombre que llegó a medianoche con su amigo y dice: amigo, han llegado visitantes y no tengo pan, dame para poder darles algo. Y nos dice que aunque fueran amigos, que le va a dar el pan no por ser amigos. Dice: ya estoy con mis hijos, ya estoy acostado, ya es tarde, pero porque sigue insistiendo, el amigo se levanta y dice: toma, llévate los panes que quieras, ¿no? Pero vemos que Jesús ama ese tipo de oración. Persistente, que confíe, que sepa: tú eres mi amigo y tú me darás lo que necesito para compartir tu palabra o para hacer tal cosa. Pero esa es la oración sin cesar. Una oración que no se rinde. Y vemos aquí la iglesia estaba sin cesar, sin parar, en llanto tal vez, en agonía. En la casa nos dice que de la madre de Juan Marcos, la iglesia de los creyentes orando hasta que Dios hiciera algo. El otro punto que quiero tocar es por Él. ¿A qué me refiero con esto? Dice: oraban por Él, por Pedro. Nuestra oración debe ser específica. Me encantan esas palabras que Jesús le dijo a uno de los ciegos, el Marcos. Jesús llega con él y dice, porque ese hombre clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y él dijo: quiero recibir la vista. Entonces venimos a Dios, pero a veces: Dios, te pido por la salvación de todos. Dios, te pido por... En general, cuando Él te dice, hace la misma pregunta: hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Específico, para que recibas respuestas específicas. Me encanta cuando leí de George Mueller, cuenta del poder de la oración, y él dijo: el Señor me ha contestado más de 50,000 oraciones. Y la gente le preguntaba: ¿pero cómo sabes? He apuntado cada una de ellas. Específicas. Señor, salva a tal pariente, muéstrale su pecado, muéstrale el camino a la salvación. Dios, te pido por esto, por aquello, por este trabajo, por esta persona enferma. Específico. Que en nuestra oración sepamos cuando Dios contesta: Dios me contestó, porque fui específico con Él, el deseo de mi corazón. A veces ni siquiera sabemos qué es lo que es ese deseo, ¿no? Y no estoy hablando de deseos propios, que Dios sí contesta, pero hablo de a veces nuestro caminar con Él, de santidad de nuestras vidas, de más de Él, de conocimiento de Él, de valor para hablar a la gente, de guianza o de alguna situación difícil que estamos pasando. Seamos específicos. Dice: oraban por Él. El amigo que Jesús cuenta que fue por los panes fue específico. No nomás tocó la puerta para hacer ruido. Dijo: necesito estos panes. De igual manera, así vengo: Señor, ayúdame a compartir con los jóvenes. Dame una palabra, dame un versículo, dame fuerzas. Tenemos que ser específicos para ver Dios contestar esas oraciones. El otro punto que vemos en este versículo es: pero la iglesia
Ah, qué bello. La iglesia. La iglesia. Hay algo muy especial en orar juntos. Primero debemos de tener vidas de oración personales. Como Jesús dijo, ve a tu cuarto, enciérrate que nadie te vea y ora a tu Padre que está en secreto. Y Dios contesta oraciones individuales, sí. Podemos ver que Elías oró para que no lloviera y después oró para que lloviera y Dios contestó. Dios contesta la oración individual porque es su Hijo quien Él ama, pero hay algo especial en la oración grupal. Hay promesas muy bellas cuando te juntas con otra persona y oran. Quiero leerles lo que dice Mateo 18, versículo 19, se los voy a leer. Dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay promesas en la Biblia muy bellas de la oración en grupo. La oración de grupo es especial porque recordemos que somos el cuerpo de Cristo. No le dices a la mano que no la necesitas. Cada miembro es importante. Mira la unidad que tenemos con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que no permitamos que nuestras vidas regresen al pecado, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando la mano firma algo, no dices, la mano lo hizo, lo dices, tú lo hiciste, ¿verdad? Es un cuerpo. Entonces, cuando pedimos al Señor, estamos pidiendo en el nombre de Cristo y venimos a Dios como Cristo, según su voluntad. Y cuando pedimos como grupo, Él quiere que oremos en grupo. Por eso nos dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, será hecho. Claro, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Pero, ¿qué significa esto? Tal vez hay un deseo muy profundo en mi corazón, un deseo, una petición que tengo al Señor, y pueda que yo le diga a alguien, oremos juntos. Pero esa persona, a pesar de que quiera orar conmigo porque se simpatiza con la situación mía, pero si no es ese mismo deseo, no estamos orando realmente en esa unidad, ¿entiendes? Podemos ver en el caso en Hechos capítulo 4, nos dice que los discípulos fueron después de ser azotados, creo, y se unieron. Dice que eran unánimes en oración. Esto quiere decir que todos tenían el mismo pensar. Decían, esto es lo que queremos, Señor. Necesitamos valor para hablar tu palabra y que en el nombre de tu Hijo pueda sanar a la gente. Entonces todos estaban unánimes con el mismo deseo de, Señor, por favor, danos valor. Y Dios contestó. A veces lo difícil de orar en grupo, sinceramente no es fácil. Cuando empezamos la reunión de oración en casa de Giesi, cada semana era diferente. Y decían, Marcos, ¿por qué lo hacemos diferentes? Estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo. Vamos a ver cómo podemos orar como grupo. Cómo podemos juntos orar. Estábamos aprendiendo. Porque no es fácil, somos diferentes. Y a veces empezamos con tal vez dando la petición a cada quien, tú ora por esto, tú ora por aquello. Mientras vamos creciendo en el Señor, me decía aquel anciano con quien yo estuve en Estados Unidos, me explicaba de una manera muy diferente. Me decía, Marcos, cuando tú vas a compartir algo, el Señor puso en tu corazón ese pasaje o esas palabras. Y de igual manera, cuando oras, déjate ser guiado por el Espíritu. Y dice, ¿a qué te refieres con eso? Pero lo que él decía era, cuando oras en grupo, saben las peticiones que tienen y el Señor pone un peso por algo.
Y te da el Espíritu te ayuda a orar por eso, con poder, con fuerza, con fe. Y a lo mejor la siguiente persona que sigue, el Señor le sigue poniendo eso, pero de una manera un poquito diferente. Y ya después el Señor pone en el corazón de otro, ok, ya hay que orar por el siguiente tema. Y me tocó una vez experimentar eso con él, que fui con varios a orar. Y fue algo muy extraño porque siempre el orar me era muy pesado, me era muy cansado, me distraía mucho. Me ponía a pensar en otras cosas. Ay, estamos orando, perdóname Señor, y ya. Pero recuerdo que fui con él y pues oramos. Cuando checamos el reloj, 3 horas habían pasado. Y yo, ¿qué es esto? ¿3 horas? Pero el Señor está obrando, ayudándonos a orar. Claro, no es algo que les digo pasa todo el tiempo, ¿no? A veces es cansado, es mentalmente, a veces, y más en grupo, a veces es difícil. Pero lo que quiero decirles es de que hay promesas. Júntate con un amigo y ora por esa situación que tienes. Alguien que tenga ese mismo pesar que tú. George Mueller cuenta en su libro que hablaba de todo lo que Dios estaba haciendo para los huérfanos. Escribió un libro y un cristiano cerca en Inglaterra lo leyó. Y puso Dios en su deseo es, Dios, yo quiero un avivamiento. Entonces él empezó a orar por un amigo. Señor, provee un amigo con el que pueda orar. Dios contestó. Tenía a su amigo. Ahora juntos oraban. Viendo la fe de Mueller y cómo Dios contestó, dijeron, entonces Dios puede contestar todo. Y empezaron a orar constantemente, diariamente, 1, 2 horas, hasta más. Y Dios trajo avivamiento a la ciudad y se expandió. Dios contesta. ¿Qué es tu situación, tu problema? Ora con un amigo. Oren juntos con ese mismo sentir. Oren sin cesar. Oren a Dios. Oren específicamente. Como último punto, vamos a ver la respuesta a la oración. Recordemos que había guardias, Pedro en la cárcel. Y del versículo 6 en adelante se los voy a leer. En Hechos 12 dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y quedaron atónitos. Aquí Dios contestó, hizo un milagro
un milagro. Pero qué curioso, ni los mismos que estaban orando, cuando contestó Dios, ni ellos lo creían. Qué curioso nuestra poca fe, ¿no? Pero qué bueno es Dios que aún en nuestra poca fe, como el pastor predicó el otro día, que decíamos, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. La única que creyó fue Rode, una sierva, que si se dan cuenta, su nombre es el único nombre mencionado aquí. Dios la honró por creer y todos, no es cierto. Ella, de la emoción, ni siquiera abrió la puerta. Pedro está aquí, es su voz, y Pedro ya afuera. Lo que podemos ver es que cuando uno ora a Dios, al Creador, conscientemente que estás refiriéndote a tu Padre Celestial, en su presencia por los méritos de Cristo Jesús y por su Espíritu que te ayuda a orar. Cuando tú oras a Él sin cesar, y tú oras a Él específicamente también, y no solo oras individualmente, pero incluyes a tus hermanos en la oración, Dios contesta. Dios hace maravillas. No siempre nos contesta al tiempo que queremos, pero Dios es grande. Podemos ver en la Biblia historias de mujeres que no podían tener hijos y Dios les dio un hijo. Aún Abraham teniendo a edad anciana. Podemos ver historias donde los reyes de Israel quedaron situados llenos de los enemigos afuera y Señor, ¿qué voy a hacer? Y se humillaron ante Dios y Dios confundía a los pueblos o mandaba a su ángel y los destruía. Yo pensaba, esto es en el pasado, sí Dios, tú lo hacías antes, pero hoy es diferente todo. Mira la realidad de las cosas. Y por eso a mí me gusta mucho también leer biografías de misioneros, nunca sustituirlo por la Biblia, ya que Spurgeon dijo en una ocasión, visita muchos libros, pero vive en la Biblia. Vive en la Biblia. Pero porque me ayuda a ver cómo Dios es el mismo. Dios es el mismo. Cuando alguien cree en Él y confía en Él y ora, Dios contesta. George Mueller cuenta de cuando estaba viajando en barco para llegar a América y iba a compartir en las iglesias. Y estaba lleno de neblina que no iban a poder llegar a tiempo. Y baja con el capitán del barco y dice, vamos a orar. Entonces, hace una simple oración. Recordemos, muchas veces las oraciones cortas no es algo de una vida ya llena de una vida de oración. Vemos oraciones de gente en la Biblia como Nehemías, que cuando tenía que hablar con el rey oró al Señor, pero ya había pasado 4 meses clamando al Señor. Muchas de esas oraciones cortas es ya por una vida diaria de depender de Dios. Entonces hace una oración simple George Mueller, dice, Padre Celestial, tú sabes que tengo que llegar a las reuniones para hablar de ti y está esta neblina y no podemos ver, vamos a llegar tarde. Te pido que la quites. En el nombre de Jesús. Amén. Iba a empezar a orar el capitán y George le dice, no ore usted, no tiene fe. Vámonos, ya me contestó. Suben arriba, no hay neblina. El capitán se queda, ¿qué es esto? Y George dice, por 70 años he servido a mi Señor y no me ha fallado. Sabía que tenía que llegar a tiempo. Historias así, increíbles. Un otro hombre de África que quería venir a Estados Unidos a estudiar la Biblia para hablarle a su pueblo en África, que hablaba muy poquito español, no, muy poquito inglés. Y oraba por horas. Era su nombre era Cabo, un príncipe de su pueblo. Oraba por horas, hablaba con su Padre Celestial. Una fe tan sencilla como un niño en un Dios tan poderoso. Cuando le dicen que en Estados Unidos está la escuela donde él puede aprender,
él ora y después le dice a la señora, mi Padre Celestial dice que debo de ir. Y ella, ¿cómo vas a ir hasta América, hasta lejos? Esto fue en el año 1800. Pero dice, mi Padre Celestial va a proveer. Y va al puerto, se espera ahí, mira al capitán y le dice, capitán, mi padre me dijo que voy a ir con usted. Y el capitán lo patea, lo tira, ¿qué te crees? Pero Cabus se queda ahí esperando por algunos días. Cuando regresa el capitán, ve que le faltan hombres, se tuvieron que ir y dice, ok, te vienes conmigo a trabajar. Y lo sube al barco y lo lleva a América. Y Dios obra en la vida de este africano que no hablaba mucho inglés. Se convierte el capitán, se convierte la mitad de la tripulación. Cuando llega a Estados Unidos, también en la ciudad de Nueva York, miles de personas, y estaba buscando a alguien en particular, y llega con alguien y le dice, ¿usted conoce a tal persona? Imagínate, ¿quién va a conocer a alguien específico en una ciudad tan grande? Y resulta que esa persona decía, sí, sé dónde está ese pastor, yo te llevo. Pero me impresionó la fe en Dios. No solo creer en Dios, pero creerle a Dios. Y es difícil a veces, cuando todas las cosas se ponen mal, las situaciones. Pero tienes un Padre Celestial que te ama tanto que dio a Cristo por ti. Y algo que te puedo decir es la importancia de la oración. Porque he visto que responde, he visto que Dios hace grandes cosas orando, y mi deseo es que tú busques al Señor y ores a Él y lo busques con todo tu corazón. Cada carga que tienes, cada situación, vengas a tu Padre Celestial. Tal vez no te sientes digno porque conoces tus fallas. Y cuando piensas en la grandeza de Dios, dices, ¿quién soy yo para venir al gran yo soy? Pero acuérdate de los méritos de Cristo, acuérdate del sacrificio perfecto, que Él quedó satisfecho. Clama a Él por perdón y que te dé gracia y te ayude.